Buenos amigos, el Colegio Médico Dominicano y el gobierno llegaron a un acuerdo para un incremento salarial de un 30% para el personal médico que labora en los hospitales del Estado, en los hospitales públicos, a partir del 1 de junio del año 2021. La información se dio a conocer en el día de ayer, luego de la firma de este acuerdo entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. Y dice que tras de más de 3 meses de diálogo y encuentros con el Gabinete de Salud, el Colegio Médico Dominicano firmó ayer un acuerdo con el gobierno, el cual establece, entre otras cosas, un aumento de un 30% al salario base de los galenos, más el incentivo por antigüedad en el servicio a partir del 1 de junio del 2021, además del otorgamiento de jubilaciones y pensiones a los profesionales de la salud con el monto equivalente al último sueldo. El acuerdo, que fue firmado en el Palacio Nacional por la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, y el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, en presencia del presidente Luis Abinader, contempla que el aumento salarial de los médicos se hará a aquellos que laboren en el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, los hospitales de autogestión, el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes y el Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911, indistintamente si estos tienen uno o dos nombramientos en esas instituciones. El aumento podrá efectuarse mediante disposición especial dictada al efecto o en el marco de las modificaciones general a la ley de salario del sector público que actualmente trabaja el Ministerio de Administración Pública, indica el documento. Durante el acto de firma, el presidente Abinader sostuvo que el objetivo de firmar ese convenio, que afirmó se cumplirá en todas sus partes, es encaminarse al logro de un salario justo para los profesionales de la salud, que incluye también a las enfermeras, a las que definió como héroes. Bueno, hoy escuché que aunque se trata de una decisión acertada, una buena iniciativa, sobre todo en los momentos actuales que vive el país y el mundo, donde los médicos realmente, con razón se les llama el personal que está en primera línea en el combate al COVID-19, y en eso muchos de ellos han sido contagiados, otros incluso han muerto al ser infectados por esta terrible enfermedad. Entonces, nada más de justicia que compensar su servicio con un incremento salarial y un régimen de pensiones justas. Ahora hay otros integrantes del Sistema Nacional de Salud, como son los bioanalistas, que igualmente tienen un trabajo esencial en la lucha contra esta pandemia, porque son los encargados de practicar los análisis. Es decir, ellos están en la primera línea para combatir este mal, y es en el proceso de identificación de las personas que resulten afectadas. Entonces, no veo aquí a los bioanalistas dentro de este programa de incentivos. Tampoco veo a los odontólogos, que muchas veces a los odontólogos se le saca de cualquier régimen nuevo de beneficio laboral que contemple el gobierno para los integrantes del sector salud. Algunos dicen, bueno, los odontólogos en su consultorio privado ganan bastante, pero también los que trabajan en el sector público realizan una labor. En definitiva, lo que quiero llamar la atención es que yo creo que esta decisión del gobierno debe ser integral, es decir, abarcar también a otros profesionales de la salud que igualmente dedican horas de labores para atender a la población. Don Diógenes. Sí, Manuel, me parece genial que el Colegio Médico Dominicano haya logrado arribar a un acuerdo con las autoridades, con las actuales autoridades, porque hay que recordar la cantidad de paros, protestas, huelgas, marchas que viene realizando el Colegio Médico desde hace un buen tiempo en busca de este incremento de salario y de esas otras
reivindicaciones que se acaban de suscribir en ese acuerdo. E incluso tú debes tener pendiente, porque todos lo recordamos, cuando el Colegio Médico convocó a un paro, justamente cuando se iniciaba, oye esto, justamente en la semana que prácticamente se iniciaba el tema, la pandemia del coronavirus en la República Dominicana. Justo en esa semana el Colegio Médico llamó a un paro y lo recordamos caminando desde la maternidad La Altagracia hasta el Palacio Nacional. Allí realizaron su manifestación y todo, pero nada, o sea, al final de cuentas, marcharon, protestaron y no lograron nada. Y en esa ocasión lo que estaban pidiendo era que se cumpliera un acuerdo que se había firmado nada más y nada menos que en el 2016. Es decir, no estaban pidiendo algo nuevo, sino, pero retomemos el acuerdo que se firmó en 2016 y que nunca se cumplió. Ahora, para bien de los médicos, me alegro de manera infinita, para bien de los médicos han arribado a un acuerdo con las actuales autoridades. Y como decía el propio Waldo, tras 3 meses de diálogos y encuentros, porque Manuel, siempre es difícil entrar en el escenario en el que se discute incremento de salarios y esas cosas para cualquier sector, para los médicos, para los periodistas, para los ingenieros, para los abogados, para las enfermeras, para cualquier sector, para los agrónomos, para cualquier sector, siempre será difícil el tema de la discusión de incrementos de salario y siempre será difícil lograrlo. Por eso me alegra que en este caso los médicos ya lo hayan logrado y que a partir de ahora la República Dominicana sepa que contará con unos médicos integrados en pleno a la actividad médica y que se olviden por un buen tiempo de todo lo que tiene que ver con protestas, con paros, con marchas, con huelgas, con todas esas cosas, y que nos concentremos a enfrentar la salud, que es la principal urgencia que tiene la sociedad dominicana justamente en estos momentos. Adelante, Manuel. Sí, yo pienso que sin atentar contra el derecho a la protesta, que es un derecho consagrado incluso en la propia Constitución de la República, pero en este tipo de acuerdos deberían pautarse también la manera en que se debería protestar cuando se trata de atenciones a la salud y a la educación también. Es decir, son dos sectores vitales donde se necesita la orientación tanto del profesor como la atención del médico siempre. Entonces, en estos tipos de acuerdos debería sentarse también un párrafo en el que conste que los médicos, por un quitametapaj, como nos tienen acostumbrado y como se dice popularmente, se van a huelga, paralizan los hospitales públicos, y yo siempre he dicho que son las huelgas más dramáticas y que causan los mayores daños, estas huelgas que se producen en el sector salud. Así que, así como se benefician, la población también espera un compromiso de ellos de atención 24/7, Pero, también como se pero dice popularmente. ¿sabes qué, Manuel? Disculpa, Sí. que un párrafo como el que tú señalas no sería posible en un acuerdo de este tipo, porque entonces dicho párrafo reñiría con lo que establece la propia Constitución de la República, que consagra el derecho a protesta, el derecho a paro, el derecho a ese tipo de reivindicaciones. Entonces, no se puede, en un acuerdo no se puede suscribir algo de ese tipo. No, Lo que hay es que, yo Manuel, ¿sabes qué? Disculpa, lo que hay es que se den las condiciones, se lleguen a los acuerdos y se cumplan los acuerdos. Entonces, eso evita que la parte afectada tenga que recurrir a esas demandas para exigir lo que está pidiendo.
No, yo lo aclaré. Dije que a pesar de que sin entrar en contradicción con lo que establece la Constitución, debería establecerse algún mecanismo donde se garantice que el médico esté dedicado permanentemente a su función esencial, que es la de atender a los pacientes, tanto los internos como a los que acuden a sus consultorios. Y hay un caso, el Pacto por la Educación, que se firmó aquí en la República Dominicana como parte de lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, establece la obligatoriedad de los profesores a no interrumpir la docencia y que cuando se trata de desarrollar actividades sindicales, asambleas y otras actividades de esta naturaleza, se realicen en horas no laborables. Eso lo establece de manera tácita y expresa el Pacto por la Educación. Lo que sucede es que ese párrafo del Pacto por la Educación, esa parte del Pacto por la Educación, sencillamente la Asociación Dominicana de Profesores nunca lo han cumplido, a pesar de que se le ha ilustrado y se le ha indicado de que ellos se comprometieron al suscribir ese pacto a garantizar la no interrupción de la docencia en los planteles públicos de la República Dominicana. Y eso está ahí expreso. Y con eso no se está violentando el derecho a la protesta que ellos tienen, sino se está reglamentando ese derecho para que ellos no perjudiquen a los estudiantes. De algo así, esto es lo que me estoy refiriendo con el tema de la salud. Pero aquí es difícil incluso de que se cumpla cualquier compromiso que se asuman en tres partes. Y es difícil porque aquí sencillamente la responsabilidad se mide poco. Y entonces, como la responsabilidad se mide poco, cada quien hace lo que entiende que debe hacer en un momento determinado. Y eso es lo penoso. Diógenes, a mí me gustaron estas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El ministro, que es igualmente presidente del Partido Revolucionario Moderno, está diciendo hoy que al gobierno no le gustan los préstamos, pero que lo necesita. Es decir, es como una espada de Damocles. Y a mí, no una espada de Damocles, sino este refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Dice que aquí que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el endeudamiento solamente es propio cuando el país lo necesita. El ministro se refirió a la colocación de valores de la deuda pública por un monto superior a los 291 millones aprobado por el Senado en dos lecturas consecutivas ayer lunes. Es una política en donde el gobierno dominicano, que no le agrada el endeudamiento es propio cuando el país lo necesita y hoy lo necesitamos, manifestó el ministro. Paliza consideró que el gobierno pasado se endeudó innecesariamente en momentos que no debía. Las tendencias pasadas de gobiernos anteriores era endeudarnos cuando el país no lo necesitaba, cuando estábamos creciendo por encima inclusive del promedio de América Latina y el mundo. Ahí nos endeudamos hasta aún más no poder, es lo que él está diciendo. Hay dos cosas aquí, y es que todos los gobiernos en la República Dominicana se han endeudado, y se han endeudado precisamente porque han estado, la República Dominicana tiene una presión fiscal muy baja, una de las presiones fiscales más bajas de América Latina, posiblemente solo superada por Guatemala. Y entonces, como dicen que el gobierno no recauda lo suficiente para financiar lo que es la democracia, hay que recurrir al endeudamiento externo. Esa es la explicación tradicional que han dado todos los gobiernos que han recurrido al endeudamiento externo. Por ejemplo, cuando aquí se va a desarrollar una grande empresa, obras de infraestructura o megaobras, como se le llama, muy difícil que con recursos internos esas obras puedan ejecutarse, porque los recursos internos, es decir, los recursos que se consignan en el presupuesto nacional de la nación, sencillamente no alcanzan. Y por eso se recurre al endeudamiento externo. Ahora, lo que se está diciendo es que en estos últimos 6 meses, digo que en estos primeros 100 días de la administración del presidente Luis Abinader, las deudas y los compromisos de deuda que se han asumido
casi están superando los 10.000 millones de dólares. Por un lado, ustedes recordarán 3.800 millones de dólares que se colocaron en bonos soberanos. Bueno, pues ahora el Senado de la República acaba de aprobar la emisión de valores de deuda por 391.000 millones de pesos. ¿Y qué son valores de deuda? Valores de deudas son bonos internos que emite el gobierno que tienen y que son idénticos, es lo mismo que los bonos soberanos que se colocan en los mercados internacionales y sobre los cuales el gobierno tiene que pagar intereses a los tenedores. Es decir, esos 291 millones de bonos internos que se acaban de emitir lo compran personas particulares o instituciones del sector privado, y esas instituciones del sector privado reciben mensualmente unos intereses. Entonces, por eso esos 291 millones de pesos son una nueva deuda que asume el gobierno dominicano. Y yo no diría que no sea correcto, porque lo cierto es que en la situación de crisis que ha generado la pandemia del COVID-19, cierto es, y eso no es comprobable, que las recaudaciones fiscales se han caído. Se han caído también las recaudaciones fiscales, la que genera impuestos internos, pero también se han caído la que genera lo que es las aduanas, es decir, productos de las importaciones que realiza el país. Es decir, hay una situación difícil y gran parte de los países han estado endeudándose. Tanto así que la Comisión Económica para América Latina, o me parece que el Fondo Monetario Internacional, ha dicho que el 62% de los financiamientos externos que han estado canalizando los organismos multilaterales y la banca privadas en esta situación de pandemia, el 62% ha ido al continente de América Latina, Diógenes. Manuel, en la coyuntura actual, y ahí coincido totalmente contigo, en la coyuntura actual no hay otra salida que recurrir al endeudamiento, no hay otra salida, por eso mismo que tú explicabas, se han reducido los ingresos y se han incrementado los compromisos, consecuencia de lo que estamos viviendo, o sea, la pandemia del coronavirus, son muchos los recursos que se ha consumido. Entonces, a eso hay que hacerle frente, a eso hay que hacerle frente de alguna medida. Y la medida viable y razonable es recurrir al endeudamiento. Pero tú me has oído decir muchas veces esto que voy a decir ahora. El problema no es la deuda. Tal y como siempre le he oído decir a un amigo íntimo, el problema no es la deuda. El problema de un país o de una persona o de cualquier institución no es lo que toma prestado. El problema es si tiene capacidad de pago para poder ir a buscar dinero prestado. Y en la coyuntura actual, el gobierno tiene capacidad para ir a buscar dinero a donde los acreedores, porque el país tiene capacidad de pago. No hay ninguna otra explicación, Manuel. El país tiene capacidad de pago por su crecimiento, por el crecimiento económico que ha tenido durante décadas, y por la sostenibilidad que ha tenido económica y política que ha tenido durante décadas, y por eso el gobierno actual tiene la capacidad de ir a endeudarse, porque podemos pagarlo. Que nos estamos excediendo ya un poco, establecen algunos expertos. Sí, eso es cierto, pero todavía la República Dominicana no ha llegado a ese tope, y por el momento, la salida, no hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra salida inmediata que no sea el endeudamiento externo para poder, para que la vida sea viable en la República Dominicana, y para que la gestión de cualquier gobierno, de este o cualquier otro que hubiese estado, también pudiera ser viable, porque de lo contrario no hay forma. Los recursos internos no dan, no hay forma de que den. Bueno, Adelante, sí, Manuel. pero hay que ser cuidadoso y moderado en manejar esta situación, porque ya se está hablando que la deuda representa el 68%
del Producto Interno Bruto. Y anteriormente se decía, por ejemplo, de que no debía pasar del 50% del PIB, pero lo cierto es que esta pandemia ha llevado el comportamiento de la deuda al 68%. Y entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque todavía faltan empréstitos y contratos de préstamo por aprobar, porque el presupuesto del año 2021, que es de más de 1 billón de pesos en la República Dominicana, será financiado esencialmente con endeudamiento externo. Diógenes Puer, esta información dice que la Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea, Agencia de Inteligencia y coordinado por el Ministerio Público, recuperaron de las aguas del Mar Caribe 156 paquetes de cocaína en medio de un operativo de interdicción desplegado a 5 millas náuticas de la provincia de Barahona. Unidades aéreas y marítimas dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida próximo al municipio costero de La Ciénaga, y al verse acorralados por las autoridades, procedieron a lanzar varios sacos al agua conteniendo los 156 paquetes. La cocaína tuvo un peso total de 162.45 kilogramos, según determinó el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACID. Los individuos que habrían llegado desde Sudamérica a territorio dominicano lograron escapar de la persecución, por lo que toda la zona continúa reforzada con más agentes de la DNCD y efectivos militares que se mantienen realizando operativos marítimos y terrestres. Lo cierto es que se está activo en esta labor de persecución y ubicación de estas embarcaciones y aeronaves que penetran al espacio aéreo y marítimo de República Dominicana, porque justamente ayer, Diógenes, estábamos hablando de una avioneta que se precipitó a tierra en Oviedo, Pedernales, incendiándose y muriendo su piloto también en el incendio. Y aunque ahí no se habla de la cantidad de droga que transportaba esta aeronave, las autoridades dicen, están seguras que era una avioneta que procedía de Colombia y que estaba cargada de droga, lo que ellos determinan cocaína. Es decir, que parece que el tráfico está bastante activo, pero las autoridades también están activas. Pero ¿sabe qué, Manuel? Ni ayer dieron con las personas, hubo unos cuantos que se escaparon, y en eso de la Armada, de la interdicción que se produjo y que la persecución, que sé yo qué, mira quiénes estuvieron ahí: la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia coordinado por el Ministerio Público, Manuel. Solo faltaron ahí que estuvieran en esa persecución también, que estuviéramos tú y yo, y aún así se le escapó una lancha rápida. No, hay cosas que uno no entiende, Manuel. Hay cosas que uno no entiende. En mar abierto se te escapó una lancha rápida, porque dicen que fue a 5 millas náuticas, es decir, no era en tierra, era en agua. Y había de todo Bueno, ayer ellos persiguiendo eso. informaron la dirección. Ayer detuvieron alrededor de 3 personas. Eso es lo que se estuvo informando. Es decir, 3 personas, entre ellos un brasileiro. Es decir, que ayer sí hubo arresto. En esta operación a la que tú te refieres, no hubo arresto, y esta No, persona yo digo, se... pero no todos. Hubo algunos que ellos dijeron, la información de ayer arrojaba que no todos fueron apresados, sino algunos. Sí, A eso me refería, que algunos no fueron apresados. mira, ya por último, Diógenes, porque, bueno, tanto ayer como hoy nos perdonaron. La verdad es que el juego ¿Sabes teníamos qué? pautado que iniciaba la antesala más o menos a las 6:30 de la tarde, pero realmente nosotros nos Manuel, alegramos de que nos haya permitido tener el programa completo al día de hoy, es que ¿verdad? estuvo lloviendo. Eso nos Ah, permitió bueno, desarrollar un eso, programa bueno, completo. pues entonces Dios nos está ayudando, entonces, ¿verdad? Ya, mira una cosa, Diógenes, nosotros hablábamos ayer de las situaciones que se han estado produciendo con la intervención de la policía en ceremonias donde se celebran bodas.
y decíamos que era un espectáculo de muy mal gusto el que se estaba presentando, porque lo cierto es que una boda es un acto, si se quiere, solemne entre una pareja, ¿verdad? Que ya va a unir su vida, y el hecho de que esto termine con una presencia policial y con los invitados a la boda bajo arresto, entonces esto ya está generando un espectáculo de muy mal gusto e incluso que preocupa porque tanto las autoridades tienen el derecho de evitar el, la aglomeración de personas en lugares cerrados, como esas personas también tienen el derecho de celebrar su boda. Y entonces ahí está esa disyuntiva. Pero justamente hoy el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, está anunciando ya un protocolo. El protocolo que se va a establecer para, de alguna manera, normar lo que son los actos y este tipo de actos sociales. Dice que el Ministerio de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, informó que este martes se anunciarán las medidas y protocolos acordados el pasado lunes junto al Ministerio de Salud en los asuntos concernientes a las actividades, actos y bodas, con lo que ha habido inconvenientes en el país. De acuerdo con Martínez, las medidas que serán anunciadas harán que sea mucho más efectivo el trabajo que tiene que ver con ese tipo de eventos. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el funcionario al ser abordado en los pasillos del Palacio Nacional, donde la principal inquietud planteada por los periodistas fue la preparación y capacidad con la que cuentan los agentes policiales para mantener el orden en las fechas navideñas en vista de el COVID-19. Y sabe una cosa, Diógenes, a mí me llama la atención porque yo el sábado estuve en una plaza comercial muy popular y resulta que ahí no se podía andar por los pasillos de la cantidad de público que había en esa plaza comercial. Es decir, mucho más que lo que han estado asistiendo a las actividades de boda. Y tú dices, bueno, ahí se portaba mascarilla, había control, por ejemplo, de tomar las temperaturas, pero igualmente la presencia de público violenta lo que son los protocolos y las ordenanzas de las autoridades sanitarias. Manuel, Manuel, la solución es no salir. Todo el que no pueda quedarse en su casa, que se quede en su casa. Pero si usted sale a la calle, se da cuenta que la situación está desbordada. La cantidad de vehículos, los pasillos, todas las tiendas están llenas de personas, todas, los bancos, las tiendas, las plazas, todo está lleno de personas. ¿Qué está pasando? De eso yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No solamente las plazas, las calles, las principales arterias están llenas de vehículos. La principal queja de todos aquí en Santo Domingo, por ejemplo, en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, es que usted no puede salir a hacer una diligencia porque no puede marcar el tiempo. Usted estima que una diligencia le va a conllevar alrededor de una hora, hora y media, vaya presentándose para 3 y cuidado si 4, dependiendo de la distancia que usted tiene que recorrer. ¿No es así? Así es, así es, así es. Bueno, señores, muchísimas gracias por su sintonía. Recordarles que Propuesta de la Noche, siguiendo ya lo que ha sido una tradición, tanto el jueves como el viernes estará transmitiendo 2 programas especiales de fin de año, uno de análisis político, de evaluación de los acontecimientos políticos que se registraron durante este 2020 y otro que analiza ya el comportamiento económico de República Dominicana de las autoridades, pero igualmente las perspectivas económicas para el año 2021. Esperemos que sean 2 programas de su agrado, porque nos empeñamos de invitar realmente a expertos en ambos temas. Así es que Diógenes Pina, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía. Los invitamos para mañana miércoles para que estén con nosotros a partir de las 6 de la tarde por Digital 15. Buenas noches.